6 years ago, I gave birth to my first and only child. A boy. Hello. I am 38. I'm 29, and I really love you. When he was 2 years old, my son began insisting on wearing only pink clothes, preferably ones with lots of sparkles and ruffles on them. She dresses so pretty. She really loves me. When he turned 3, he begged me to buy him some dresses and let him grow his hair long. That made the grandparents a little nervous, but we went with it. That one's a fairy and that one's a princess. Why is she a fairy and she's a princess? Because fairies are magic and princesses don't. That's the difference. And also, they can't fly and they can. Fairies fly and princesses walk. And then one day, in a conversation that I kind of knew was coming, but it still knocked the wind out of me, my child told me that he was actually a girl, not a boy. He looked me in the eyes and told me something had gone wrong in my tummy that made him come out as a boy instead of a girl. He wanted me to put him back. He begged me to put him back, to fix this mistake. He was 3 years old. I spent the following year resisting, trying to present alternatives. I told my child over and over again that he could continue to be a boy and play with all the Barbies he wanted and wear whatever he liked, dresses, skirts, all the sparkles money could buy. But my child said no, absolutely not. She was a girl. What are your favorite things to play with? My princess things. Your princess things? Why do you like princesses so much? I just kind of do. Do you think it's okay for boys to like princesses? But I'm a girl. After 12 long months of making both myself and my child miserable, I finally let my little boy go. Goodbye. Hello. Now let's do it. Twinkle, twinkle, little star. We switched to female pronouns and told our family and friends that she was a girl now. She wanted a new name, a girl name. At first, she picked Rainbow. I was relieved when she changed her mind and named herself after her aunt. So now I have a girl, Talk about princesses. a daughter. Actually, I need to hear about how spaceships fly. A really happy daughter. I adore my daughter. But sometimes I look at photos of my baby boy and I miss him so much. This probably sounds crazy, but sometimes I wonder where he is. It's like he was a dream I had one night, and then morning came and I woke up and he was gone. And now there's this little girl in his place, telling me that the boy was just a dream, just someone I imagined. As far as she is concerned, there never was a boy. Could you explain that to me one more time? What's the difference between you and Holly? She has a vagina and I have a penis. I'm a girl with a penis and she is a girl with a vagina. You're a girl with a penis and she's a girl with a vagina? Yes. So now that I have a daughter instead of a son, what does this actually mean for her?
and for me as her mother. Pink is a mama. Pink is a mama. Other than letting her wear pretty dresses and using different pronouns, what has actually changed? What does this newly minted girl need to know? What do I need to teach her about how to be a girl? Girl alien does all the work, while the boy alien sleeps and eats. Do I even know how to be a girl? The girls also have blue and purple spots. And if a girl can be a senator or an astronaut or a plumber, if a girl can wear pants and have short hair, if a girl can even have a penis, what is a girl anyway? Who gets to decide if you're a boy or girl? Me! Marlo Mack. Muy bien. Aquí es Cómo ser una niña. Lo encuentran en el podcast y también hay subtítulos en YouTube. Vamos a hablar de hormonas ahora. Hablamos de la pubertad, siendo muy angustiante para la gente que usa bloqueadores. Entonces no voy a revisar eso. Vamos a hablar ahora de cuáles son las preocupaciones que tiene la gente cuando empiezan con las hormonas en la adolescencia. En un adolescente que puede tomar decisiones de este tipo tan fuertes, hay muchos problemas mentales. ¿Qué pasa si ser trans es una tendencia ahora? ¿Qué dicen ustedes? Las hormonas son malas para tu cuerpo. Las hormonas causan cáncer. ¿Y qué pasa con la fertilidad? Yo desearía que todas estas cosas, verlas a profundidad, pero me estoy yendo rápido. Vamos a hablar de un caso. Vi este chico de 16 años que fue asignado hombre al nacer, masculino. Y este joven empezó a tener dolores abdominales diarios. A los 13 años, este niño había tenido docenas de estudios médicos. Estaban buscando qué podía tener que le causara ese dolor abdominal. Y no se identificó ninguna causa orgánica. A los 14, este joven dijo que era una niña. Les dijo a sus padres, y los padres no querían oír eso. Entonces describían a este joven como desafiante y notaban que quería huir, tenía depresión y decidieron, esto es lo que hacemos en los Estados Unidos, no sé si esto sucede aquí, pero nosotros enviamos a los niños fuera a lugares donde hay residencias, donde alguien más pueda tratarlos. Entonces ahí fue donde se fue este chico. Y cuando él llegó, tenía un psiquiatra que lo estaba evaluando y tuvo la oportunidad. Y esa evaluación era de 27 páginas. Y había una línea acerca de su género, solamente una sola línea. Los padres estaban muy preocupados de esa tendencia de ser trans. Y ellos no pensaban que su hijo pudiera tomar decisiones. Entonces hablaron de la adolescencia y del riesgo. Nosotros sabemos que los adolescentes toman a veces malas decisiones. Yo sé que hay estúpidas diferencias en los Estados Unidos, pero hay algo llamado el desafío de la canela. ¿Qué tanta canela puedes tú comer? Eso no es una buena decisión. Nosotros hacemos otra cosa.
por ejemplo, tienen el surfeo aquí. No creo que están surfeando en un carro, creo que no. Es una buena decisión. Como adultos nos rascamos la cabeza y decimos de qué se trata eso, por qué los adolescentes toman malas decisiones. Es porque en la adolescencia los centros de recompensa son muy buenos. Va a haber un premio para mí, una recompensa para mí. Entonces ahí es cuando tomo malas decisiones, porque están percibiendo una pre-recompensa. Esto está bien padre, lo voy a postear en Instagram, todo el mundo va a estar hablando de mí. ¿Qué pasa con fumar? ¿Qué pasa? Porque en California se legalizó la marihuana. Gracias por eso. Y aquí es cuando se ponen bien locos, que es muy fácil. Y hay un gran estudio que hace una pregunta: ¿por qué los adolescentes tienden a tomar malas decisiones alrededor de con sus amigos? Tres grupos de adolescentes, jóvenes y adultos, y les van a enseñar cómo manejar un videojuego, de manejar en el videojuego. Hay escenarios en el que llegas a una luz amarilla o roja y toman la decisión de pasar la luz o no. Entonces los investigadores de la sala le van a llamar comportamiento de riesgo cuando ellos pasan la luz. Después de aprender ese juego, le llaman a unos amigos y van a estar atrás de ustedes y le van a enseñar cómo hacer ese juego sin hablar. Aquí vemos los adolescentes, jóvenes y adultos. El mismo nivel de choques. Antes de que estén los amigos, cuando llegan los amigos, ¿qué pasa? Los adolescentes casi se triplica el número de choques. Aquí les muestro el estudio porque fue muy elegante, una manera muy elegante de entender que los adolescentes pueden tomar muy buenas decisiones en compañía de amigos. Y esto tiene que ver con el centro de recompensas, pero también nos muestra que el adolescente tiene la capacidad de tomar buenas decisiones también. Esto es un modelo hipotético, pero cuando hablamos de continuar con las hormonas, recuerden lo que dijo Aidan ayer. La decisión no se trata de tu género, la decisión se trata de qué hacer si tu género no concuerda con tu sexo con el que naciste. Entonces, tenemos que ver, ¿quiero continuar con las hormonas? Entiendo qué pasa con la fertilidad y entiendo que las hormonas pueden y pueden no hacer. Estas son todas las partes de la toma de decisiones que los jóvenes tienen que hacer y seguir adelante. Este también es importante para que lo entendamos, que no de repente nos levantamos en la mañana y tenemos la capacidad de tomar decisiones, pero también es verdad que los adolescentes pueden tomar buenas decisiones la mayoría del tiempo, pero eso es una conversación muy aburrida. Mi niño hizo su tarea la mayoría del tiempo. No voy a hacer una película de eso, voy a hacer una película de cuestiones ridículas. No voy a hacer películas de cuestiones ridículas. Hay otras cosas que suceden. Esto se trata de la espera. Aquí hay unos padres en mi oficina. ¿Se acuerdan que hablamos de esto ayer? Y dijeron, creo que debemos esperar, porque al final de esa espera algo tiene que pasar. No sé qué es. El hada madrina del género.
transgénero, se va a aparecer de repente. Y luego sucede que empiezas con las hormonas y le preguntas a las personas cómo te ves, qué se siente sentirse cómoda con el género de tu hijo o hija. Y esto es lo que me han dicho estas personas. Dicen, bueno, ya quiero que termine la secundaria. Otras personas dicen, pero nosotros sabemos, doctor, que el cerebro no está totalmente mielinizado. Entonces hay personas que dicen, mi niño no tiene la suficiente facilidad para votar, legalmente no puede votar. ¿Por qué y luego, ¿por qué no hace la transición mi hijo después de la menopausia? Entonces decimos, bueno, creo que todos transicionamos un poquito. Esto es un espacio definido, malo, porque no podemos identificar cómo es esto. Hay demasiadas cosas sucediendo que no son saludables y es peligroso para los jóvenes. Vean esto. Esto lo saqué del internet hace 5 días. Esto es lo que la gente está diciendo. Yo no estoy feliz siendo mujer. Quiero ser un transgénero porque es tendencia. Ahora mismo, la mujer transgénero que es lesbiana, oh, wow, está en tendencia. Los adolescentes se están volviendo transgénero porque es tendencia, dice un experto. Pero trans está tan de moda. Este es un grupo de música pop de Corea. Todos ellos son niñas. Y la moda es que están cambiando, es verse como de otro género, es que los jóvenes están diciendo que el género, bueno, yo no tengo idea de si estos niños se identifican como, estas niñas se identifican como niños, yo no sé si sea relevante para ellos. Lo que les puedo decir es que la flexibilidad del género en estos casos, en estos niños que están haciendo esto, no entra en una angustia. Esto es muy importante. Yo soy médico y puedo decir que un niño termine 10 días de antibióticos y que alguien crea que alguien puede continuar con una aguja en su cuerpo cada día o cada semana. Eso es como una moda. Es verdad que la flexibilidad de género es una moda, pero ¿la disforia de género es una moda? Claro que no, hay una gran diferencia y esta es la realidad. No hay ninguna recompensa. Esto es lo que la gente ve cuando ve en el internet. Una solución simple para culpar a la discriminación de los transgéneros. El transgénero es una abominación para Dios. Tú estás mutilando tu cuerpo. Los transgéneros, sus familias siempre los van a amar. Ustedes están viviendo su vida y yo sé que van a terminar con una existencia miserable. Comete suicidio ahora. No hay recompensa para esto, quiero que lo entiendan. No es una moda la disforia de género. Si un niño está explorando su género y piensa que el género que está bien que piense. Me encanta esto. Este es un artículo que yo estaba leyendo desde los años 50 y Tamara Reese llegó a la escena y el público
empezaba a pensar, ok, Christine Jorgensen fue un caso interesante, pero ahora, ¿a dónde nos está llevando la ciencia? Los niños convirtiéndose en niñas, ¿cuándo va a terminar? En lugar de una transición de género que sea una en 1,000,000, ahora está sucediendo regularmente. Lo vemos en las noticias. Cada padre y madre en Estados Unidos debe de empezar a pensar y ver que si su niño está jugando con los trenes típicos, armas y béisbol, ¿va a usar un vestido algún día? Esto pasó en la historia, pero hay algo contra las mujeres transexuales que se empieza a fomentar. Esto fue en 1950. Imagínense que cada vez que nosotros seguimos adelante con la evolución social, la gente se pone nerviosa. Cada vez que nosotros abrimos la puerta con mucha fuerza, la gente sale muy cómoda saliendo de ahí. Y nosotros nos ponemos nerviosos porque creemos que se va a contagiar socialmente. Por ejemplo, todo mundo es trans en la escuela de mi hijo. Todos los amigos de mi hijo son trans. ¿Y cuántos niños en la escuela hay? ¿2,000? ¿Cuántos niños se juntan con tu hijo trans? ¿8? Okay. No hay 2,000 niños trans en la escuela, hay solamente 5, pero todos se juntan y salen de paseo. Entonces la gente piensa que es contagioso. ¿Tiene sentido que el 99% de la gente en el mundo no son trans? ¿Y que eso pudiera ser contagioso? Si se contagiara, no hubiera gente trans. No sé. Esa es la manera como yo pienso. Vamos a pensar en lo que la gente dice de por qué la gente es trans a través de la historia. Una disturbación profunda de una relación madre-hijo puede a menudo demostrar de manera empírica y postulada ser un factor causal. La respuesta a un trauma. En niños se dice que representa reparar una relación mala física o emocionalmente por la ausencia de la figura principal a través de la fantasía. En las niñas, la motivación es la necesidad del niño de protegerse a sí misma. Estamos hablando de las niñas y de su madre, de un padre violento, y adquiere una fortaleza masculina para ella. Ustedes viven su vida sintiendo que lo que siente la persona es una patología y que puede causar mucha angustia. Esto se escribió en 1974 por Donald Laut. Laut era un cirujano de Stanford y esta es la primera oración o línea. Dice: cambiar el sexo anatómico de una persona dada por Dios es un concepto repugnante moralmente y de manera instintiva. Es difícil para un cirujano hacer esa amputación de un brazo o una pierna. Por lo tanto, es más difícil considerar una amputación o castración genital. Yo estaba viva cuando esto fue publicado y esto no es de 2008, es de 1974 y hasta este día hablan de la misma manera. Quiero cubrir algunos mitos del transgénero. Hablamos de esto antes. Probablemente accidentalmente alguien se hace transgénero y realmente es cisgénero. Cuando las personas dejan de tomar las hormonas y están en la transición, prueba que fue una mala decisión. Empezando con eso. Eso no es verdad. Las gentes trans tienen
experimentan diferentes cosas y la gente no trans ven que el género es como un destino al que van a llegar. ¿Cuándo le has preguntado a la gente eso? ¿Qué es eso? ¿Se están muriendo? Es un camino, no es un aterrizaje. Quien está experimentando eso. Y ese camino es un cambio donde va a haber curvas, donde va a haber desiertos horribles y luego se va a convertir en bosques y océanos maravillosos. Va a tener diferentes experiencias. Entonces, ok, eso es. Aquí lo importante y lo que pasa y lo peor de todo esto es que el principio subyacente de ser trans es el resultado peor posible que le puede pasar a un ser humano. Esos son los mitos. Y piensan en los miedos, sus preocupaciones. ¿Y qué dice la gente? Hay mucha angustia, agobio, con mucha ansiedad en ese proceso. Estamos tan preocupados por la gente cis. Entonces, realmente, si 1% de personas quiere cambiar, hacer o se arrepiente de hacer el proceso de las hormonas, ¿qué pasa con el otro 99%? No, eso no es lo que hacemos nosotros como médicos. De hecho, nosotros el 5% del tiempo, nosotros vemos que no podemos actuar. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que si nosotros no hacemos eso, vamos a perder personas que están en el apéndice. Que tienen un apéndice inflamado. Tienen un apéndice inflamada y van a morir. Entonces nosotros tenemos que responder a las personas en donde están. Iniciar hormona no es como disparar una bala. La persona que no hace bien este trabajo y que no lo entiende, no lo hagan. Cuando inicias hormonas, puedes detenerlas. Esto no es de que rápidamente, no, esto es largo, es lento, pasan los meses y no vas a ver cambios para nada. Y muchas veces sabes que te sientes bien o muy mal. Todo el mundo pasa mucho tiempo y energía tomando esta decisión acerca de las hormonas. Decisiones muy fuertes. Y no es de esa manera. No se trata de qué está mal contigo, se trata de lo que está pasando contigo. Ahora voy a hablar de la salud mental por unos minutos. Muchos jóvenes con los que he hablado tienen algunos síntomas y diagnósticos como estos: ansiedad, depresión, síndrome de déficit de atención, trastorno del espectro del autismo, de alto funcionamiento, trastorno desafiante oposicional y trastorno obsesivo compulsivo. Y todas estas cosas están causando confusión de género. ¿Cuántos de ustedes han oído esto antes? De su propio hijo, de los médicos. Para abordar la cuestión del sexo, ¿necesitamos todo esto para estar bien controlados o salirnos? ¿O nos vamos? No sé cómo pueden traducir esto. ¿Es la carreta? O sea, antes del caballo. Sí, primero antes era el caballo y luego la carreta, ahora al revés. Internalizar o externalizar reacciones de estrés
y como resultado se puede experimentar una depresión significativa, ansiedad o enojo a través de la disforia de género, a través del trastorno del espectro del autismo, a través de persona que ha experimentado traumas. No es posible planear por adelantado o anticipar el futuro y actuar de esa manera a través de todo lo que dijimos, de la disforia de género, del trauma, de ADHD, de la ASD. Luchar con autorreglamentos, sabiendo cómo calmar. Por ejemplo, hiperactividad, ADHD, a través del autismo, de la disforia de género. Del trauma, falta de control de impulso o la habilidad de pensar a través de las consecuencias antes de actuar. Es cierto, sobre el déficit de atención, trauma, disforia de género, se abruman fácilmente. Es cierto, de todos estos. Respuestas emocionales pueden no ser predecibles o explosibles, previsibles. Es cierto sobre trauma, déficit de atención, disforia de género, cierto sobre el autismo. Desregulación corporal y de los sentidos. Muchos niños trans tienen problemas para procesar los sentidos, los sonidos, las luces, estar en un cuarto con mucha gente. Todas estas son cosas comunes. Es cierto para la disforia de género, para el déficit de atención, trauma y autismo. Las creencias que tienen sobre sí mismas se relacionan con una baja autoestima en relación a lo que perciben del mundo. Cierto para todos estos aspectos. Un lenguaje limitado para expresar sus estados emocionales. Lo mismo. Se ven a sí mismos como sin poder, como dañados, y puede ser que perciban al mundo como un lugar sin sentido, en donde acciones positivas y planeación no tiene sentido o es fútil. Es cierto para todos, para disforia de género, trauma, déficit de atención y autismo. Así es que lo que estoy tratando de decir aquí es que la disforia de género es una experiencia traumática. Es traumático tener una disforia de género y es aún peor si no es reconocida y manejada. No podemos tratar la disforia de género con medicamentos psiquiátricos. Debemos tratarla con las cosas que necesita esa persona. Si es una transición social, si son hormonas, si es cirugía. Esas son las cosas que van a ayudar a mitigar la disforia de género, a bajarla. No el Zoloft, no Prozac, no Abilify, no litio, no Haldol, no Vivance o Ritalin o todos estos medicamentos que están recibiendo los chicos. Estas no van a manejar la disforia de género. No estoy diciendo que la gente no va a recibir el beneficio de las medicinas, porque puede ser que sí. Las medicinas ayudan a controlar los síntomas, pero no van a llegar a la raíz de lo que está causando estos síntomas. Estas cosas que están aquí arriba no se escriben sobre los niños trans. Estas cosas se dicen sobre los sobrevivientes de traumas complejos. Estos síntomas son tan comunes en los chicos trans y por eso es que estoy yo tratando de explicar la disforia de género y su experiencia como algo traumático. Y si nosotros estamos viendo esta experiencia a través de un lente que está bien informado sobre los aspectos traumáticos de la gente trans, vamos a poder manejar mejor las cosas. Creo que esto es lo que estoy tratando de decir, que la disforia de género causa estos síntomas de ansiedad, depresión, que hace que la gente reciba estos otros diagnósticos. Y esto lo pongo porque hay veces que hay un papá que está dándole la espalda a esto. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre la fertilidad.
Esto es algo muy emocionante. Esto sucedió la semana pasada. Los científicos en Japón tomaron una célula de sangre humana y se fueron para atrás y trataron de hacer una detección muy temprana de los gametos y luego crearon un óvulo. Sí, muy bien. Es algo fabuloso. Es tan fabuloso y cambia el juego. Cambia el juego. El óvulo inmaduro humano que fue creado aún no es lo suficientemente maduro para poder funcionar como un óvulo reproductivo fértil. Pero estamos muy emocionados porque ahora la gente va a tener que encontrar una excusa completamente nueva por la cual los niños trans no deban de recibir hormonas. Así es que esto es algo muy emocionante. Y esto nuevamente no responde todas las respuestas sobre la fertilidad, pero nos lleva en esa dirección. Significa que probablemente vamos a poder fabricar gametos de células de la piel, del pelo, de células sanguíneas. Es fabuloso porque también vamos a poder hacer crecer órganos a partir de estas células, lo cual es muy bueno por muchas razones, y todo a partir de células madres. ¿Qué estamos esperando? En medicina, primero lo que tenemos que hacer es no cometer ningún daño. Esto es lo que juramos como médicos. ¿Qué hay sobre esto? Sobre cáncer, infertilidad, efectos secundarios de las medicinas, sobre problemas de comportamiento, depresión, ansiedad, fallas en la escuela, aislamiento social, comportamiento sexual de alto riesgo, autodaño, suicidio. No hacer nada con los chicos trans no es ser neutrales. No hacer nada les causa un daño, porque cuando la gente se mueve a través de un periodo más largo en su vida sin intervenciones que los ayuden a vivir auténticamente, ellos empeoran. Su disforia de género empeora. Aiden me dijo esto una vez cuando estábamos platicando al respecto. De hecho, él no me lo dijo a mí, me lo dijo la siguiente vez que estábamos platicando y me dijo, bueno, lo que no entiende la gente es que cuando tú estás viviendo no auténticamente y no te vives como te percibes a ti, creas una herida, y mientras más dura este tiempo, más profunda es la herida. Esta fue su forma personal de explicar lo que les estoy tratando de explicar más teóricamente aquí. No sé por qué esto está aquí 2 veces. Ahora está en español. Muy bien. Remordimiento está mejor. Regret. Esta es traducción de Google. Fue de Mónica. No sé quién es Mónica. Bueno, entonces, ¿cuándo comenzamos con las hormonas que afirman el género en nuestro programa? Bueno, lo hacemos cuando hay una disforia de género. Es crítico que la gente comprenda qué hormonas pueden y pueden no lograr. Es crítico que la gente reciba información para poder hacer una decisión informada y dar su consentimiento. También hablamos de la concordancia de sus amigos. ¿Qué sucede con tus amigos? ¿Qué sucede en tu grupo de pares y de desarrollo? ¿Tienes un grupo, un sistema de apoyo? Hay consideraciones fisiológicas y no tengo suficiente tiempo para meterme ahí, pero podemos considerar la altura, podemos considerar si la gente tiene aspectos médicos que puedan hacer que es peligroso tomar hormonas. Todos estos aspectos son importantes y debemos de considerarlos en el momento que tomamos una decisión. Aquí está en español. Así es que tenemos todos estos factores que consideramos cuando damos hormonas, pero lo que es importante en este modelo es que en el centro del modelo tenemos a la persona joven, al joven cuya vida se está considerando. A diferencia de lo que ha sucedido históricamente en el cuidado de los trans, es que todo el modelo es construido alrededor de
la gente que está alrededor del chico trans. Así es como existe el modelo en la mayor parte de los lugares. ¿Qué es lo que podemos hacer alrededor para que todos los demás se sientan bien? En vez de decir qué podemos hacer para ayudar a una persona joven a sentirse mejor. Sobre las metas o los objetivos de las hormonas sexuales se utilizan para feminizar o masculinizar el cuerpo, ayudan a mejorar la calidad de la vida, ayudan a mejorar su autoestima en términos corporales, bajan la disforia de género, bajan la ansiedad y la depresión y quizá bajen el riesgo de los comportamientos riesgosos. Vamos a hablar sobre nuestras jóvenes trans, las chicas trans. Estamos hablando de gente que recibió una asignación de género como hombre, pero que se identifican a sí mismas como mujeres o de una forma diferente a hombres. Cuando feminizamos tenemos que hacer dos cosas. Uno, tenemos que bloquear la testosterona y tenemos que inducir las características feminizantes o femeninas. Estas son las dos metas cuando nos estamos moviendo hacia la feminización. Podemos bloquear la testosterona para que no se produzca o podemos bloquearla para que no tenga acción en los receptores de testosterona. Así es que recuerden esto de aquí, este modelo fabuloso. Podemos hacer un bloqueo central y frenar el hecho de que se produzca la testosterona y entonces podemos utilizar un análogo de la GnRH o y de esta forma no se fabrica testosterona o podemos bloquear los receptores de la testosterona en el cuerpo, dándole a la gente medicamentos que se apeguen a estos receptores para que la testosterona ya no se pueda ligar a ellos. Para bloquear los receptores podemos utilizar unos cuantos medicamentos. Los más comunes, los que se utilizan más comunes están aquí. El primero es el spironolactona, pero también podemos utilizar esta de aquí, finasteride, que bloquea la conversión de testosterona a su forma más fuerte, más intensa. También hay otro medicamento que se llama bicoludemide, que se apega a los receptores de la testosterona. Si los pacientes están en bicoludemide, van a tener un nivel de testosterona normal a nivel sanguíneo. Esto es muy importante porque si ustedes van a utilizar un medicamento como bicoludemide, no va a parar la producción de testosterona. Esta se va a seguir produciendo y va a actuar en el cuerpo. Voy a regresar a esta otra pregunta del cabello y el vello en una persona mayor que está pensando en hacer una transición. Para tener un impacto en el vello, si ya pasaste a través de una pubertad masculina, necesitas utilizar otros mecanismos. Bicoludemide y estas medicinas van a ayudar a frenar el crecimiento del vello, pero no lo van a frenar totalmente. La gente va a necesitar electrólisis o otra forma en la que puedan remover el vello. La espironolactona se utiliza muchísimo, es un medicamento que se diseñó originalmente para la presión alta. Causa diarrea. Diurético. Es diurético. ¿Qué significa esto? Si utilizamos este medicamento para las mujeres trans, las vamos a llevar al baño, lo cual no es algo muy bonito para las mujeres trans. Así es que tenemos que considerar cuáles son los medicamentos que estamos utilizando y cuál es su impacto. Comenzamos a utilizarla, la espironolactona, para la presión sanguínea y nos dimos cuenta que aumentaba el pecho cuando lo utilizaban y dijimos, bueno, está bien, lo podemos utilizar para el cuidado de los chicos trans, para reducir las erecciones, pero también tenemos que tener cuidado sobre el potasio en la sangre y tenemos que tener cuidado con que baje significativamente la presión arterial. Para poder inducir las características femeninas, no sé a dónde se fue la progesterona, pero utilizamos
tenemos la progesterona y los estrógenos. No todo el mundo utiliza la progesterona en su práctica porque hay mucha mala comprensión al respecto. Y esto tiene que ver debido a algunos estudios tempranos que surgieron que no se aplicaban completamente a las mujeres trans. Aquí también debe de salir estrógeno, pero no sé por qué no salió. Ah, ahí está, apareció. Muy bien. Nosotros utilizamos la forma bioidéntica de estrógeno y este no siempre ha sido el caso. Solíamos utilizar un estrógeno sintético, lo cual era un problema importante porque tenía muchos más efectos secundarios que este de aquí, el estradiol 17 beta, que es la versión bioidéntica de esto. Viene como un parche, como en forma de inyección y en forma de píldoras. Hay una dosis que es fácilmente accesible y disponible a la gente. Pues estas dosis están en las guías de San Francisco, en UC, también en las guías endocrinológicas están estas guías y ahí se mencionan dosis necesarias para el uso oral, para el uso de parches y para el uso intravenoso. Y esto nos puede ayudar a guiar nuestras decisiones. Hay algunos cambios reversibles, así es que cambios que le suceden a los cuerpos de las gentes, pero que dependen del uso continuo de los estrógenos. Una piel más suave, el bajar el ritmo del crecimiento del vello, también puede haber un aumento de peso, redistribución de la grasa corporal o la grasa tiende a irse del centro al pecho y a las caderas y baja el tamaño de los testículos. Y esto es bueno porque mucha gente trans quieren que sus testículos, los están empujando a sus testículos al canal inguinal y esto duele. Yo no tengo testículos, pero me imagino que eso pueda ser doloroso porque es un espacio pequeño y cuando los testículos son más chiquitos es más fácil lograr esto. ¿Cuáles son los cambios permanentes? Los cambios permanentes del estrógeno tienen que ver con el desarrollo del pecho, del busto. Así es que una vez que desarrollamos el busto, como después de 6 meses, esos van a permanecer, van a ser más pequeños, pero si dejas de tomar los estrógenos, van a permanecer allí. La producción de esperma. Así es que la mayor parte de lo que estoy mencionando ahorita tiene que ver con, o es para gente que ya pasó la pubertad. Y esto es importante porque allí es cuando mucha gente tiene acceso al cuidado profesional. Así es que si tienes 13, 14 años, una mujer trans que vienes a recibir cuidados profesionales, de esto les platicamos a ellas. Si tienen 13, 14, 16 años, ya tienen un esperma maduro. Entonces pueden congelarlo si quieren. ¿Cuáles son los riesgos? Así es que hay un mayor riesgo probable de tener más coágulos, es muy bajos con la versión bioidéntica del 17 beta, es mucho más baja. Puede haber mayores enzimas hepáticas, aumenta el cuerpo, puede haber hipertrigliceridemia, etcétera. Bueno, problemas cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares, se dan si tienes otros factores de riesgos. Así es que en los estudios que han revisado a mujeres trans, y estos estudios vienen de muchas clínicas de Europa, muestran que había un aumento en enfermedades cardíacas, pero parte del problema era que las mujeres que tenían este tipo de enfermedades también eran fumadoras. Así es que fue muy difícil desenredar estos dos aspectos. Riesgos posibles pueden relacionarse con hipertensión y con un aumento de la prolactina en el cerebro. Así es que cuando la gente comienza a tomar estrógenos, a veces secretan la hormona prolactina y producen leche o hay descargas de leche de sus
pechos. No hay un aumento de cáncer, solamente hay 10 casos reportados en las mujeres trans. Quiero hablar sobre la progesterona porque yo creo que es sorprendente. La progesterona es otra de las hormonas que se dan naturalmente en nuestros cuerpos. Sobre todo en mujeres es útil para el desarrollo del busto y también es muy útil para manejar los estados de humor, para balancearlos. En mis pacientes que han sido bloqueados tempranamente, les pongo progesterona y se los agrego a sus estrógenos como después de 6 meses. Y el desarrollo del busto es sorprendente. Y es sorprendente en las chicas más jóvenes porque tienen más receptores. Pero realmente les va muy bien. Solamente utilizo progesterona bioidéntica, nunca la sintética, solo la bioidéntica. También para los más grandes, esto les puede ayudar con la libido. Y esto es lo que les digo a los pacientes cuando comienzan el uso de hormonas. Es imposible predecir qué es lo que va a hacer tu cuerpo con estas hormonas. Simplemente, como ocurre con cualquiera que comienza la pubertad, es imposible de predecir. Mi hija siempre me pregunta, oye, ¿qué tan grandes van a ser mis bustos? Tiene 11 y ya quiere que le crezcan. Y le digo, no sé, probablemente van a ser grandes. Los pacientes más chicos generalmente obtienen mejores y resultados más rápidos. Los cambios notables comienzan a suceder después de 2 o 3 meses. Y comienza con el desarrollo del busto y con suavidad en el busto. Así es que es importante que las chicas trans sepan que, número 1 o A, la suavidad del busto es común y, en segundo lugar, sus bustos van a crecer a distintos ritmos al principio. Esto es muy común. Y los efectos irreversibles se dan después de 6 meses. Se requiere como 2 años para que los bustos se desarrollen completamente, aun y cuando van a continuar creciendo a través de un periodo de como 5 años. Esto es muy importante. 25 miligramos de estradiol no es igual a Beyoncé. No. Esto es importantísimo, masivamente importante, que la gente entienda qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer las hormonas, porque si no comenzaste viéndote como Beyoncé, no te vas a ver como ella con las hormonas. Aquí tenemos una persona joven que ha estado en hormonas por como 1 año. Pueden ver que hubo un crecimiento de busto. Esto es lo que se puede esperar después de 1 año. Algunas cosas que probablemente sí son muy críticas es que puedes ver que la gente que tiene cromosomas X y Y, el área de la aureola está más arriba y es más ancha. Así es que el desarrollo del busto con gente que ya pasó la pubertad es muy lateral. ¿Por qué es esto importante? Porque si esta mujer quiere tener un aumento de busto y va con un cirujano que no haga cirugías trans, les van a poner implantes y sus pechos van a estar muy laterales, van a ver muy hacia afuera. Y entonces esto va a ser muy importante, es muy importante para los hombres trans porque su área de la aureola va a estar como por aquí, más abajo y más central. Y cuando ellos tienen una cirugía, tienen que tener un cirujano que no solamente haga mastectomías, sino que comprenda que el área de la aureola es diferente o se comporta diferentemente y que debe de colocarse geográficamente en otro lugar. Las hormonas feminizantes para gentes que ha pasado la pubertad no van a aumentar el nivel de su voz. Una vez que crecen tus cuerdas vocales, después de haber estado sometidas a la testosterona, no decrecen en tamaño. No va a reducir tampoco el vello corporal ni va a cambiar dramáticamente la estructura de los huesos ni el tamaño. Bueno, checando con mis pacientes, realmente creo que es importante que la gente disfrute sus cuerpos y los cuide. Esto es difícil, muchas chicas trans les chocan sus genitales, hay veces hay problemas de higiene, hay veces
mujeres que quieren tratar de revolver sus genitales ellas mismas. Es muy importante tener conversaciones. Cuida tu cuerpo, manténlo limpio. Puede ser que quieras hacer que tus genitales se conviertan en otra cosa después, así es que no los quites. Para el caso de adultos o adultos jóvenes o chicas trans, quizá que puedan querer usar sus genitales. Si quieren seguir utilizando sus genitales, entonces necesitamos ajustar la dosis para que puedan hacerlo. Y luego tener citas. Lo traduje esto a español y creo que no salió bien. Salió como cita. Así es que no sé si cita, así como cita médica, es lo mismo que una salida. Así es que tener estas conversaciones sobre dónde la gente puede encontrar a su pareja potencial, cómo hacer esto de una forma segura, cómo salir públicamente, cómo decirle a la gente, por favor, no salgas públicamente en un área muy remota, esto puede ser peligroso. Hablamos sobre qué y cómo va a saber la gente sobre sus cuerpos. Yo realmente creo que la gente trans tiende a bajar la barra cuando se trata de el salir con posibles parejas o pretendientes. Dicen algo así, ay, estoy tan contento que alguien me acepte como soy, que voy a estar lo más cerca posible que pueda esta persona y quizá puede ser que me quede en una mala relación. Hay muchas mujeres trans que sienten que la afirmación de su feminidad viene de ser abusada por una pareja masculina o un hombre. No es cierto, pero esto sucede a veces. Así es que hablar con estas personas, diciéndoles que deben de cuidar su corazón y aumentar un poquito la barra base, es muy importante. También, bueno, ya hablamos algo de salud mental, pero vamos a continuar hablando sobre esto. Luego, congelar el esperma también es importante, pero también estas otras áreas que la gente está experimentando y está experimentando angustiosamente. Por ejemplo, la profilaxis contra SIDA es muy importante. Si están teniendo sexo con hombres cis, es muy importante hablar sobre la profilaxis al respecto. También es importante hablar sobre el virus del papiloma humano, porque mucha de esta gente joven eran hombres o fueron percibidos como chicos y entonces fueron percibidos como chicos en un momento en el que no les dábamos vacunas contra el HPV. Entonces, esta es una consideración importante. Ahora vamos a hablar sobre los hombres trans. No sé cómo me va con el tiempo. Así es que los hombres trans, este es el triefecto de la ansiedad: ciclos menstruales, voz alta y luego el contorno femenino en el pecho. Estas son las cosas que más escucho. No son las únicas cosas que escucho. También escucho sobre la altura, sobre la ansiedad respecto a el tamaño de las caderas. Escucho muchas cosas, pero estas son las más comunes. Las metas del uso de la testosterona son para masculinizar los cuerpos, para tener un patrón masculino, para tener más vello, para aumentar los músculos, para frenar la menstruación, para reducir el tejido del busto, para profundizar la voz. Así es que cuando masculinizamos también tenemos que bloquear la producción de estrógenos, ¿verdad? No queremos que el cuerpo produzca estrógenos, pero también tenemos que inducir las características masculinas. Y esto es lo bonito de la testosterona. Hace ambas cosas. Es una hormona poderosa. No es adecuado utilizar la testosterona sola en un chico de 12 a 13 años, un chico trans, porque los vas a hacer muy velludos a los 13, ridículamente velludos. Entonces, tienes que utilizar testosterona en combinación con bloqueadores centrales cuando los chicos son más chicos. Pero para gente que ya pasó la pubertad y tiene 15, 16, 17 y mayores, la testosterona va a bloquear y va a producir características masculinizantes. Vello
vello facial, vello corporal, vello púbico, desarrollo genital, desarrollo muscular y una voz más profunda. La testosterona se aplica como un gel o como parche o a través de una inyección. Todas estas formas son bioidénticas. No se utiliza la testosterona sintética. Otra vez, la dosis para todos estos distintos tipos de testosterona están disponibles en línea, en internet. Hay ciertas cosas irreversibles que suceden con la testosterona. Una vez que baja la voz, bajó la voz y ya es más honda porque crecen tus cuerdas vocales, se engrosan y ya no pueden decrecer. Así es que una vez que bajó el tono de tu voz, pues ya se quedó ahí. Lo mismo ocurre un poquito respecto al pelo y vello facial. Hay como un switch, así es que una vez que se prenden, ya no para, aun y cuando dejes de tomar la testosterona. El pelo crece más lentamente, pero no deja de crecer. Luego también los patrones de calvicie aparecen, y esto es lo que pienso sobre testosterona. Hay menos pelo de aquí para arriba y hay más de aquí para abajo. Un poquito, así funciona un poquito en todo el mundo, pero sobre todo más en los hombres trans, porque están recibiendo testosterona externa. Así es que los cambios genitales, el tejido que está en el clítoris, de hecho crece cuando tomas testosterona. No crece lo suficiente para que alguien tenga un falo completo, pero sí crece como de 2 a 3 centímetros. Y la mayor parte de este tejido, de hecho, está escondido debajo del hueso púbico. Así es que para que este sea accesible, la gente muchas veces tiene cirugía para liberar este tejido, y cuando esto se hace, también podemos tener un alargamiento de la uretra para que te puedas parar a ir al baño y hacer pipí. Bueno, no voy a hablar de las cirugías el día de hoy, pero solamente para que sepan. ¿Qué hay respecto a la dependencia del uso continuado de la testosterona? Si eres un niño trans, lo siento, van a tener muchísima libido, se aumenta la libido. Lo siento. Y esto lo aprendí de mi esposo. Y entonces, si tú le dices esto a la gente, tu niño va a estar en la menopausia y la pubertad masculina todo al mismo tiempo. Y entonces esto como que puede explicar el caos que van a vivir. Luego hay una redistribución de la grasa corporal que se va más al centro y se requiere como de 3 a 6 meses para que se frene la menstruación. Y esto es lo que realmente sucede. Tu piel se vuelve más gruesa, tus venas son más prominentes, sale acné, espinillas, probablemente tu colesterol va a ser diferente, tu nivel de colesterol va a ser diferente, vas a tener más células rojas, sanguíneas rojas, vas a sudar más. Entonces, estos son los riesgos. Así es que hay más eritrocitos, sube el peso, hay más acné, hay más calvicie, hay cambios en los lípidos y colesterol sanguíneo, quizá haya una comportamiento elevado a nivel hepático, hay más enzimas, hay más riesgos de testosterona. Por ejemplo, si la gente tiene esquizofrenia, puede ser que la testosterona la eleve. Tal vez un poquito más irritable, la gente puede estar más sangrona, pero la mayoría más que un niño de 12 años, probablemente. No hay un aumento de riesgo en la producción de, por ejemplo, cáncer. Esto se ha probado en los datos existentes. La testosterona es un medicamento muy seguro, como el estrógeno. La testosterona no causa densidad ósea que impacte en la densidad ósea, y no hay aumento ni riesgo de aumento de los cánceres del tracto reproductivo o de reproducción. Esto que ven no es real,
Aquí hay alguien que ha estado con testosterona por un año, así que pueden ver algunos de los cambios. Yo ya chequé con mis pacientes transmasculinos las mismas cosas y hablé con ellos y hablé con mujeres también y también hablaron de la profilaxis del VIH y muchos de los hombres transgéneros y los cisgénero es importante que se pongan las vacunas VPH. Los beneficios de un tratamiento temprano es que mejoran el funcionamiento familiar y el desempeño escolar, previenen el sufrimiento y los riesgos, hay un cambio social, tienen calidad de vida mejorada, conservación de intervenciones quirúrgicas y aportan la concordancia de género. Y de nuevo vamos a hablar de los efectos irreversibles, vello facial, voz más profunda y el enlargamiento del clítoris, el tejido del seno, autoestima, desarrollo social, funcionamiento en la escuela, mejora en las relaciones familiares, baja la depresión y baja el autodaño y la gente se siente viva y eso es muy importante. Las hormonas salvan vidas. Las hormonas en la cirugía, en las intervenciones para los trans. Si ustedes no están en la posición de empezar las hormonas, porque es algo que no quieren hacer, pero pueden, es más fácil solamente cambiar el nombre y el pronombre. Si quieren salvar una vida, se pueden abocar a eso. Pueden salvar la vida de alguien cambiando el ambiente y hacer un agujero para que el cuadro entre ahí. Estos jóvenes que tuvieron acceso a las hormonas en su vida, tienen el beneficio, ya sea de decir o no decirlo, que son trans. Y eso es salvar su vida, especialmente para mujeres trans que sufren más y especialmente para las mujeres de color. Muchas gracias para mi maravilloso esposo, Aiden. Gracias al doctor Gómez y Trenza Moore por traernos aquí, y tengo un jefe que es maravilloso, Dr. Belsler, que alguna vez viene a México para hablar de los cuidados de trans, y tengo un adolescente precioso, y también a mis pacientes, a sus familias, mis amigos que me enseñaron todo lo que sé acerca de la juventud trans. Y muchas gracias por aguantarme por tantas horas.